Los orfanatos son lugares donde los niños deberían encontrar esperanza, un techo, una cama caliente, alguien que cuide de ellos. Pero la realidad es muy diferente. Pasillos fríos que resuenan con llantos nocturnos, habitaciones donde el abandono se siente en las paredes, niños que crecen sabiendo que nadie los quiere. Y a veces, cuando esa tristeza y ese dolor se acumulan durante décadas, cuando generaciones de niños olvidados pasan por las mismas habitaciones, algo se queda atrás. Algo que alimenta de la soledad, del sufrimiento, del terror de saber que nadie vendrá a salvarte. Hoy te voy a contar 4 relatos de personas que trabajaron o visitaron orfanatos y descubrieron que los niños vivos no eran los únicos habitantes. Historias que te harán entender que algunos lugares nunca dejan ir a quienes pasaron por ellos, especialmente a los más pequeños. El Orfanato Santa Teresa, en Guadalajara, llevaba funcionando desde 1952. Era un edificio de 3 pisos con capacidad para 80 niños. Las instalaciones eran viejas pero funcionales. Los niños recibían comida, educación básica y un lugar donde dormir. No era un hogar perfecto, pero era mejor que la calle. Laura había sido contratada como maestra voluntaria. Daba clases de arte 3 veces por semana a los niños mayores. Era su forma de retribuir a la sociedad, de hacer algo bueno. Los niños la adoraban. Era paciente, amable. Les traía materiales de calidad que compraba con su propio dinero. Pero había algo extraño en el orfanato, algo que Laura notó desde su primera semana. Los niños nunca, jamás entraban al baño del segundo piso. Había 3 baños en el edificio, 1 en cada piso, pero el del segundo piso permanecía siempre vacío. Los niños preferían subir al tercero o bajar al primero antes que usar ese. Laura le preguntó a la directora sobre esto. La mujer, de unos 60 años con expresión perpetuamente cansada, simplemente se encogió de hombros. Es una tontería que se cuentan entre ellos. Ya sabes cómo son los niños, historias de fantasmas. Pero Laura era curiosa. Una tarde, después de sus clases, decidió investigar por su cuenta. Subió al segundo piso y entró al baño prohibido. Era idéntico a los otros. Azulejos blancos, 3 lavabos, 2 retretes, un espejo grande sobre los lavabos. Todo limpio, todo normal. No había nada aterrador ahí. Laura se miró en el espejo, se arregló el cabello, se lavó las manos. Estaba a punto de irse cuando notó algo. En el reflejo del espejo, detrás de ella, una de las puertas de los retretes estaba entreabierta. Laura se giró. La puerta estaba cerrada, completamente cerrada. Frunció el ceño y volvió a mirar el espejo. En el reflejo la puerta seguía entreabierta. El corazón de Laura comenzó a latir más rápido. Esto no tenía sentido. Los espejos reflejan la realidad. No pueden mostrar cosas que no existen. Se acercó a la puerta del retrete y la abrió. Vacío, nada inusual. Volvió al espejo. Y ahora, en el reflejo, había algo más. Una niña, parada dentro del retrete, de espaldas a la puerta, completamente inmóvil. Llevaba un vestido blanco viejo, del estilo de los años 50. Su cabello negro le llegaba hasta la cintura. Laura giró bruscamente hacia el retrete. No había nadie. Volvió a mirar el espejo. La niña seguía ahí. Y lentamente, muy lentamente comenzó a girarse. Laura quiso salir corriendo, pero sus piernas no respondían. Estaba paralizada. En el reflejo la niña terminó de girar. Su rostro era pálido como la cera. Sus ojos eran completamente negros, sin pupilas, sin iris, solo 2 pozos de oscuridad. Y su boca se abrió en una sonrisa imposiblemente amplia. Entonces la niña comenzó a caminar, pero no caminaba hacia Laura. Caminaba dentro del espejo. Salió del reflejo del retrete y se acercó al reflejo de Laura. Cada paso resonaba en la mente de Laura, aunque no hacía sonido real. La niña del espejo llegó hasta pararse directamente detrás del reflejo de Laura y susurró. Laura no escuchó el sonido con sus oídos, lo sintió en su mente.
Una voz infantil, dulce pero rota, suplicante pero amenazante. ¿Por qué nadie me mira? Todos me evitan, todos se van. Pero tú me viste, tú sí me viste. Ahora no puedes irte. Laura sintió algo frío tocar su hombro. En el mundo real, no en el reflejo. Una mano pequeña, fría como el hielo, presionando su hombro. Pero cuando miró hacia abajo, no había nada. Solo en el espejo podía ver la mano de la niña sobre su hombro. Los dedos blancos y delgados, las uñas negras y largas. Laura finalmente logró moverse. Se apartó del espejo y corrió hacia la puerta. Salió del baño sin mirar atrás. Bajó las escaleras casi cayendo. No se detuvo hasta estar en su auto. Temblaba incontrolablemente. Tardó 20 minutos en calmarse lo suficiente para conducir a casa. Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos negros. Esa sonrisa imposible. Sentía esa mano fría en su hombro. Al día siguiente, Laura no fue al orfanato. Llamó diciendo que estaba enferma, pero sabía que tenía que entender qué había visto. Necesitaba respuestas. Investigó la historia del orfanato. En los archivos públicos encontró algo que le heló el alma. En 1959, una niña de 7 años, llamada Beatriz, había muerto en el orfanato. Las circunstancias eran confusas. El reporte oficial decía, accidente en el baño, pero los detalles eran vagos. Algunos artículos de periódicos antiguos mencionaban rumores. Rumores de que la niña había sido castigada, encerrada en el baño durante horas, que había golpeado la puerta suplicando salir, que nadie la había escuchado, o peor, que la habían escuchado pero la habían ignorado. Para cuando abrieron la puerta, Beatriz estaba muerta, sentada en el suelo del retrete, con los ojos abiertos, mirando hacia el espejo, como si hubiera estado observando su propio reflejo durante horas, esperando que alguien la viera, que alguien viniera. Nadie fue acusado. El incidente fue encubierto. La directora de entonces se retiró discretamente y Beatriz fue enterrada en el cementerio municipal sin ceremonia. Otra niña olvidada, otra víctima invisible del sistema. Laura lloró al leer esto. Entendió entonces por qué los niños evitaban ese baño. Generación tras generación, todos habían aprendido a no mirar el espejo, porque si lo hacías, Beatriz te vería, y una vez que te veía, no te dejaba ir fácilmente. Laura decidió volver, pero no para evitar el baño, sino para enfrentarlo, para darle a Beatriz lo que nunca había tenido. Llegó al orfanato un sábado cuando estaba casi vacío. Subió al segundo piso. Entró al baño. Se paró frente al espejo. Beatriz apareció inmediatamente, como si hubiera estado esperando, parada en el reflejo detrás de Laura, con esos ojos negros, esa sonrisa perturbadora. Pero esta vez Laura no huyó. Se giró, y aunque en el mundo real no había nadie, habló como si Beatriz estuviera ahí. «Te veo», dijo Laura con voz firme pero amable. «Veo tu dolor, veo tu soledad. Lamento que nadie te viera cuando más lo necesitabas. Lamento que te dejaran sola, pero yo te veo ahora. Y quiero que sepas que tu vida importó. Tu muerte importó. No fuiste solo otra niña olvidada». En el espejo la expresión de Beatriz cambió. La sonrisa se desvaneció. Sus ojos negros comenzaron a cambiar. Aparecieron pupilas, iris. Se veían humanos de nuevo, y lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Su boca se abrió y esta vez Laura escuchó su voz. Real, clara, infantil. «Gracias», susurró Beatriz. «Nadie me había hablado en tanto tiempo. Todos solo corren, tienen miedo. Pero tú te quedaste». Laura también estaba llorando ahora. «Siento que tuvieras que esperar tanto». La imagen de Beatriz en el espejo comenzó a desvanecerse, pero antes de desaparecer completamente, sonrió de nuevo. Esta vez era una sonrisa genuina, una sonrisa de niña, y dijo algo más. «No estoy sola aquí. Hay otros, muchos otros, en las paredes, en los sótanos, bajo las camas, todos los niños que murieron solos.
que nunca fueron reclamados, que nadie lloró. Ellos también necesitan ser vistos. Y desapareció. El espejo mostró solo el reflejo normal del baño vacío. Laura se quedó ahí durante largo rato, procesando lo que Beatriz había dicho. Había más. Muchos más niños atrapados en ese edificio, esperando ser vistos, ser recordados. Laura se convirtió en algo más que una maestra voluntaria después de ese día. Investigó cada muerte que había ocurrido en el orfanato durante sus 70 años de operación. Encontró 17 casos, 17 niños que habían muerto por negligencia, enfermedad, accidentes encubiertos, 17 nombres que casi nadie recordaba. Creó un memorial, una placa con todos sus nombres. La instaló en el jardín del orfanato con permiso de la directora actual. Realizó una ceremonia pequeña, leyó cada nombre en voz alta, habló sobre cada niño, sus vidas breves, sus muertes solitarias. Les dijo que importaban, que eran recordados, que no estaban olvidados. Los niños actuales del orfanato asistieron. Y algo extraño pasó. Después de la ceremonia, los niños más pequeños comenzaron a hablar sobre sus amigos invisibles. Amigos que jugaban con ellos por las noches, que ya no parecían tristes, que ahora sonreían, que les decían gracias antes de desaparecer en las sombras. Y el baño del segundo piso, los niños comenzaron a usarlo de nuevo. El miedo había desaparecido. Beatriz ya no estaba atrapada ahí. Había sido liberada por el simple acto de ser vista, de ser reconocida, de que alguien se preocupara lo suficiente para recordar su nombre. Laura sigue trabajando en el orfanato, pero ahora hace algo más que enseñar arte. Se asegura de que cada niño, vivo o muerto, sea visto, sea escuchado, sea recordado, porque aprendió algo que todos deberíamos saber, que el peor destino no es morir. El peor destino es ser olvidado, desaparecer sin dejar rastro, como si nunca hubieras existido, y que a veces los fantasmas no buscan asustar, solo buscan ser vistos, ser reconocidos, ser llorados por alguien, aunque sea décadas después de su muerte. El orfanato. Nuestra Señora de la Esperanza en Santiago de Chile era un edificio imponente de 4 pisos construido en 1948. Albergaba a 60 niños de entre 3 y 16 años. Las condiciones no eran ideales, pero el personal hacía lo posible con los recursos limitados que tenían. Andrés había sido contratado como trabajador social. Su función era evaluar las condiciones de vida de los niños y asegurarse de que estuvieran siendo tratados adecuadamente. Era su primer trabajo después de graduarse de la universidad. Estaba nervioso, pero emocionado de hacer una diferencia. Durante su primera semana, Andrés notó algo peculiar. Cada vez que había donaciones de juguetes, cosa que sucedía frecuentemente, los juguetes desaparecían. No todos, pero siempre faltaban algunos. Un oso de peluche aquí, una muñeca allá, carritos, pelotas, libros infantiles. La directora culpaba a los niños de esconderlos, pero Andrés había observado cuidadosamente y los niños parecían tan confundidos como él. Una tarde, mientras revisaba el inventario en la oficina administrativa, encontró algo extraño. Un registro antiguo de 1973, durante la dictadura. El orfanato había servido como centro de retención temporal para hijos de desaparecidos políticos. Niños cuyos padres habían sido arrestados. Niños que nunca fueron reclamados porque sus padres nunca regresaron. El registro era escalofriante. Nombres, edades, fechas de entrada. Pero muchas entradas no tenían fecha de salida, simplemente un espacio en blanco, como si esos niños hubieran sido borrados de la existencia. Andrés siguió investigando. Encontró referencias a un programa de reeducación en el sótano del edificio.
palabras codificadas que claramente significaban algo más siniestro. Castigos, aislamiento, privación y algo más. Referencias a sujetos que no sobrevivieron al tratamiento. El sótano. Andrés ni siquiera sabía que el orfanato tenía sótano. Nunca lo había visto en el plano oficial. Preguntó a la directora. Ella pareció incómoda. Ese sótano ha estado cerrado desde antes de que yo llegara, dijo. Hace más de 30 años. No hay razón para abrirlo, solo es almacenamiento viejo. Pero Andrés no podía dejarlo ir. Necesitaba ver qué había ahí abajo. Esa noche, después de que todos se fueran, usó su llave maestra para entrar al edificio. Encontró la puerta del sótano detrás de una estantería pesada en la cocina. Tuvo que empujarla para revelar una puerta de metal oxidada con 3 cerrojos. Los cerrojos estaban oxidados, pero cedieron después de varios intentos. La puerta se abrió con un chirrido que resonó en el edificio silencioso. Una escalera de concreto descendía hacia la oscuridad. El aire que subía era frío y olía a humedad, a encierro, a algo más que Andrés no podía identificar. Descendió con su linterna. Cada escalón crujía bajo su peso. Las paredes eran de concreto desnudo, sin pintura, sin decoración. Llegó al fondo. El sótano era más grande de lo que había imaginado. Se extendía bajo todo el edificio. Había habitaciones, muchas habitaciones, pequeñas celdas con puertas de metal. Andrés abrió la primera puerta. La habitación era diminuta, 3 metros por 3 metros, sin ventanas, sin muebles, solo paredes de concreto y un suelo frío. En las paredes había marcas, arañazos, como si pequeñas manos hubieran tratado de cavar una salida, y dibujos infantiles hechos con lo que parecía ser sangre seca, caras tristes, casas, figuras de palitos que probablemente representaban familias. Andrés sintió náuseas. Revisó otra celda, más de lo mismo, y otra, 12 celdas en total, todas con las mismas marcas desesperadas en las paredes. Y entonces llegó a la última habitación al fondo del sótano. Esta era diferente, más grande, y estaba llena de juguetes. Cientos de juguetes, apilados desde el suelo hasta el techo, osos de peluche, muñecas, carritos, pelotas, libros infantiles. Algunos eran viejos, de los años 70, descoloridos y raídos, pero otros eran nuevos, reconocibles. Andrés los había visto en las donaciones recientes. Ahí estaba el oso azul que había llegado hace 2 semanas. La muñeca con vestido rojo de la semana pasada. Los bloques de construcción que habían donado apenas ayer. ¿Cómo habían llegado aquí? Las puertas estaban cerradas. Nadie tenía acceso al sótano. Era imposible. Andrés dio un paso dentro de la habitación y fue entonces cuando escuchó las voces. Risas de niños, suaves, distantes, como si vinieran de muy lejos. Andrés giró bruscamente iluminando con su linterna. No había nadie, pero las risas continuaban y entonces comenzaron a aparecer figuras translúcidas, niños, docenas de niños. Algunos no tenían más de 5 años, otros eran adolescentes. Todos vestían ropa vieja de los años 70, todos estaban pálidos, transparentes, pero sus ojos estaban llenos de vida, de alegría. Jugaban con los juguetes, abrazaban los osos de peluche, hacían rodar los carritos por el suelo. Andrés no podía moverse, no podía respirar. Los niños fantasmas jugaban como si él no estuviera ahí, como si estuvieran en su propio mundo, un mundo donde todavía eran felices, donde todavía tenían infancia. Uno de los niños, un niño de unos 8 años, con cabello oscuro y ojos grandes, finalmente notó a Andrés. Se acercó lentamente. Andrés quiso correr, pero sus piernas no respondían. ¿Trajiste más juguetes?, preguntó el niño con voz que sonaba como un eco distante. Andrés negó con la cabeza, incapaz de hablar.
El niño pareció decepcionado, pero sonrió de todas formas. Una sonrisa triste. «Nos gusta cuando traen juguetes», dijo. «Nunca tuvimos juguetes cuando estábamos vivos. Nos castigaban si jugábamos. Decían que teníamos que olvidar nuestras vidas anteriores, olvidar a nuestros padres, convertirnos en personas nuevas. Pero no queríamos olvidar, así que nos encerraban aquí, en la oscuridad, sin comida, sin agua, hasta que aprendiéramos, pero algunos nunca aprendimos y nos quedamos aquí para siempre». Andrés sintió lágrimas rodando por sus mejillas. Esto era peor de lo que había imaginado. Estos niños no solo habían muerto, habían sido torturados, privados de sus identidades, de sus memorias, de sus infancias, y ahora estaban atrapados aquí, en este sótano horrible, reviviendo eternamente lo que nunca tuvieron en vida. «Lo siento», susurró Andrés. «Lo siento mucho». El niño inclinó la cabeza. «No es tu culpa, pero necesitamos ayuda, necesitamos salir de aquí. Hemos estado atrapados tanto tiempo, queremos ver el cielo, queremos sentir el sol, pero no podemos salir. Algo nos mantiene aquí, algo malo, algo que todavía vive en estas paredes». «¿Qué cosa?», preguntó Andrés. El niño señaló hacia una de las celdas. «La número 7, el hombre que nos hizo esto, murió aquí también, hace muchos años. Un infarto, mientras castigaba a uno de nosotros, y su alma se quedó atrapada. Pero él no quiere irse. Le gusta tenernos aquí, le gusta vernos sufrir, incluso en la muerte». Andrés sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se acercó a la celda número 7. La puerta estaba cerrada. Cuando la abrió, el aire que salió era diferente, más pesado, más oscuro, y dentro había algo, una sombra más densa que las demás, una presencia que irradiaba malevolencia pura. La sombra tomó forma, un hombre, alto, delgado, con uniforme militar. Su rostro era severo, cruel, y sus ojos brillaban con un odio que trascendía la muerte. «Estos niños son míos», dijo la figura con voz que sonaba como metal raspando metal. «Me los dieron para corregirlos, para romperlos y reconstruirlos. Son mi responsabilidad, mi castigo eterno y mi propósito. No permitiré que se vayan». La figura se lanzó hacia Andrés. Manos como garras lo agarraron del cuello. Andrés sintió un frío que le quemaba la piel. No podía respirar. Estaba muriendo. La criatura lo estaba matando. Pero entonces los niños actuaron, todos juntos. Las docenas de espíritus infantiles se abalanzaron sobre la figura del hombre. No para atacarlo, sino para abrazarlo, para rodearlo. Sus voces se unieron en un canto infantil, una canción de cuna. El hombre gritó, un sonido terrible que resonó en todo el sótano. Trató de liberarse, pero había demasiados niños, demasiados abrazos, demasiado amor inocente contra su odio concentrado, y lentamente comenzó a desintegrarse, a disolverse, como si los niños lo estuvieran absorbiendo, transformando su oscuridad en algo más. Cuando finalmente desapareció, los niños también comenzaron a desvanecerse, pero esta vez era diferente. No se veían tristes o atrapados, se veían libres, felices. El niño de ojos grandes miró a Andrés una última vez. «Gracias por venir. Gracias por vernos. Ahora podemos irnos». Y desaparecieron. Todos. El sótano quedó en silencio, vacío, pero de alguna manera menos opresivo, como si un peso terrible hubiera sido levantado. Andrés salió del sótano temblando, reportó lo que había encontrado, los registros, las celdas, la evidencia de crímenes contra la humanidad. Se inició una investigación. Arqueólogos forenses excavaron el sótano, encontraron restos. 18 esqueletos,
Todos niños, enterrados bajo el concreto, nunca registrados, nunca reclamados, fantasmas oficiales de la historia. Les dieron entierros apropiados, ceremonias, sus nombres, recuperados de los registros, fueron inscritos en un memorial, y el orfanato finalmente reconoció su oscuro pasado. Se convirtió en un museo de la memoria, un lugar para recordar los horrores de la dictadura, para asegurar que nunca volvieran a repetirse. Los juguetes dejaron de desaparecer después de eso. El sótano fue limpiado y convertido en una sala de exhibición, y Andrés, aunque dejó ese trabajo, nunca olvidó a esos niños, nunca olvidó sus caras, sus voces, su último acto de valentía al enfrentar a su torturador, incluso en la muerte. Porque los niños son más fuertes de lo que pensamos, incluso los que fueron quebrados, incluso los que murieron solos, tienen el poder de transformar la oscuridad en luz, el odio en amor. Y a veces solo necesitan que alguien los vea, que alguien escuche su historia, para finalmente encontrar la paz que se les negó en vida. El Orfanato San Miguel en Montevideo era conocido por su coro infantil. Durante décadas, los niños del orfanato habían participado en presentaciones por toda la ciudad. Era una tradición, una fuente de orgullo tanto para el orfanato como para los niños. Les daba un propósito, una identidad, algo que los hacía especiales. Pero en 2015, el coro se disolvió. La razón oficial fue falta de financiamiento, pero los que trabajaban ahí sabían la verdad. Había pasado algo que nadie quería discutir abiertamente. Valentina era musicoterapeuta. Había sido contratada en 2023 para trabajar con los niños del orfanato, usando la música como herramienta terapéutica para ayudarlos a procesar sus traumas. Era buena en su trabajo. Los niños respondían bien a ella, pero cuando sugirió revivir el coro, la respuesta fue inmediata y tajante. «No», dijo la directora, una mujer de 50 años con expresión perpetuamente tensa. «El coro no volverá. Nunca». «¿Por qué?», preguntó Valentina. «Los niños aman cantar. He visto cómo se iluminan cuando hacemos ejercicios musicales». La directora no respondió. Simplemente repitió que el coro estaba fuera de discusión y cambió de tema. Valentina quedó confundida, pero decidió no presionar. Al menos no todavía. Pero los niños hablaban, en voz baja, cuando pensaban que los adultos no escuchaban. Hablaban sobre la sala de música en el tercer piso, sobre cómo nadie iba ahí después del anochecer. Sobre los sonidos que venían de esa habitación, cantos, una canción de cuna, siempre la misma, en voces infantiles, aunque no hubiera nadie ahí. Valentina investigó discretamente, habló con empleados veteranos. Uno de ellos, el conserje que llevaba 30 años trabajando ahí, finalmente le contó la historia. En 2015, el coro estaba practicando para su presentación más importante del año, un concierto navideño en el Teatro Solís. Era un honor enorme. Los niños habían estado ensayando durante meses. La directora del coro, la hermana Constanza, era perfeccionista. Exigía excelencia. No toleraba errores. Una noche de diciembre, una semana antes del concierto, la hermana Constanza mantuvo al coro practicando hasta tarde, muy tarde. Pasada la medianoche, los niños estaban exhaustos, hambrientos, querían dormir, pero ella insistía en un ensayo más, una repetición más, una nota perfecta más, y entonces uno de los niños se desmayó. Julio tenía 9 años, simplemente colapsó en medio de una canción. Los otros niños gritaron. La hermana Constanza entró en pánico. Llamó a emergencias, pero para cuando llegaron era demasiado tarde. Julio había muerto. Un aneurisma cerebral no diagnosticado. El estrés y el cansancio extremo lo habían desencadenado.
El escándalo fue enorme. La hermana Constanza fue removida, el coro se disolvió, el concierto fue cancelado y la sala de música fue cerrada. Pero los problemas no terminaron ahí. Una semana después de la muerte de Julio, los empleados comenzaron a escuchar algo. Cada noche, exactamente a medianoche, venía de la sala de música cerrada una canción. La canción de cuna que el coro había estado ensayando la noche que Julio murió. Se escuchaba claramente, voces infantiles, pero cuando revisaban la sala estaba vacía, completamente vacía. Los niños comenzaron a tener pesadillas. Decían que Julio los visitaba, que les pedía que siguieran cantando, que terminaran lo que habían comenzado. Que no querría morir en medio de una canción, quería terminarla, necesitaba terminarla. El conserje pausó. Su expresión era de genuino miedo. Y lo peor, continuó, es que cada aniversario de su muerte, el 17 de diciembre, algo pasa. Los niños que duermen cerca de la sala de música se despiertan caminando, como sonámbulos, todos dirigiéndose hacia la sala. Y cuando los detienen, están cantando esa maldita canción de cuna. Sin estar conscientes de lo que hacen, Valentina sintió un escalofrío. Estaban a mediados de diciembre. El aniversario estaba próximo. Solo faltaban 3 días. Sabía que debería dejarlo pasar, no involucrarse, pero no podía. Esto era exactamente el tipo de trauma que su trabajo debía abordar. Y si había una forma de ayudar a Julio a encontrar paz, tenía que intentarlo. La noche del 16 de diciembre, Valentina se quedó en el orfanato después del horario. Había obtenido permiso para trabajar en documentación, pero su verdadero plan era otro. A las 11:45 p.m. subió al 3er piso. La sala de música estaba al final del pasillo. La puerta tenía un candado, pero Valentina había conseguido la llave. Abrió la puerta. La sala estaba exactamente como la habían dejado 8 años atrás. Sillas dispuestas en semicírculo, un piano viejo en la esquina, partituras amarillentas sobre los atriles, todo cubierto de polvo, como un museo dedicado a una tragedia. Valentina entró y cerró la puerta detrás de ella. Miró su reloj. 11:55 p.m. 5 minutos. Se sentó en una de las sillas y esperó. El silencio era absoluto. Podía escuchar su propia respiración, su corazón latiendo. Medianoche. Su reloj dio las 12 y comenzó. Primero fue solo un susurro, tan suave que Valentina pensó que lo había imaginado. Pero creció. Voces infantiles, muchas voces, todas cantando al unísono. La canción de cuna. Valentina reconoció la melodía. Era una canción tradicional uruguaya. Dulce, melancólica, hermosa. Pero había algo antinatural en cómo la cantaban. Las voces eran perfectas, demasiado perfectas, sin ninguna variación, sin ningún error, como si fueran grabaciones reproducidas una y otra vez. Y entonces comenzaron a aparecer figuras translúcidas, niños, 12 niños en total. Tomaron sus lugares en las sillas, se pararon en formación de coro y continuaron cantando. Sus bocas se movían sincronizadas, sus ojos miraban al frente, vacíos, sin vida, como muñecos programados. Valentina buscó a Julio entre ellos y lo encontró. Estaba en la segunda fila. Un niño pequeño con cabello oscuro y expresión seria. Cantaba como los demás, pero había algo diferente en él. Sus ojos no estaban completamente vacíos. Había algo ahí, dolor, confusión, miedo. La canción llegó a su fin. Los niños se quedaron inmóviles, esperando, y entonces, desde las sombras, apareció otra figura. Una mujer alta con hábito de monja, la hermana Constanza. Su rostro era severo, furioso. Levantó las manos como si fuera a dirigir. Otra vez, ordenó con voz que resonó como un látigo. No fue suficiente, no fue perfecto. Otra vez.
Los niños comenzaron de nuevo, la misma canción, con la misma perfección antinatural. Valentina entendió con horror. Esto no era Julio atrapado solo, eran todos, todo el coro, atrapados en un ciclo eterno de ensayo, dirigidos por la hermana Constanza, que ni siquiera estaba muerta, pero cuya obsesión había creado esta prisión fantasmal. «No», dijo Valentina en voz alta. Su voz cortó el canto como un cuchillo. Los niños fantasmas se detuvieron. La hermana Constanza se giró hacia ella con expresión de furia. «¿Quién eres tú para interrumpir?» Siseó. «Esto es un ensayo. Deben ser perfectos. Deben...» «Ellos ya son perfectos», interrumpió Valentina. «No necesitan practicar más. Julio murió. ¿No lo entiendes? Murió porque los presionaste demasiado, y ahora lo tienes atrapado aquí, a él y a todos los demás, en un ensayo que nunca termina». La figura de la hermana Constanza vaciló. Por primera vez pareció insegura. Valentina continuó. «La perfección que buscas no existe, los niños no son máquinas, cometen errores, se cansan, necesitan descansar, y esta canción...» Valentina miró las partituras. Esta hermosa canción nunca fue sobre la perfección, es una canción de cuna, sobre amor, sobre consuelo, sobre permitir que los niños duerman en paz. Valentina se acercó al piano, se sentó y comenzó a tocar la misma canción, pero lentamente, suavemente, con las imperfecciones naturales de una interpretación humana, y comenzó a cantar. Su voz no era perfecta. Se quebró en algunas notas, pero era real, era cálida, era compasiva. Los niños fantasmas la miraban y lentamente, uno por uno, comenzaron a cantar con ella. Pero esta vez no era mecánico, era libre. Cada niño cantaba a su propio ritmo, con su propia interpretación, con sus propias pequeñas imperfecciones que los hacían humanos. La hermana Constanza gritó tratando de detenerlos, pero su voz ya no tenía poder. Los niños no la escuchaban, solo escuchaban a Valentina y la canción que ella ofrecía, una canción que les permitía terminar, les permitía descansar. Cuando la canción terminó, los niños sonrieron. Por primera vez en 8 años, sonrieron. Julio dio un paso adelante. Miró a Valentina con ojos llenos de gratitud. «Gracias», susurró. «Ahora podemos dormir», y se desvanecieron. Todos ellos, incluyendo la figura de la hermana Constanza, que se disolvió en las sombras con una última expresión de sorpresa y arrepentimiento. La sala quedó vacía y silenciosa, pero era un silencio diferente, pacífico, ligero. Valentina lloró. Terminó la canción tocando las últimas notas en el piano viejo. Una despedida, una bendición, un permiso para que finalmente descansaran. A la mañana siguiente, Valentina le contó a la directora lo que había pasado. La mujer escuchó en silencio y luego asintió. Había sido necesario. Lo sabía. Valentina sugirió reabrir la sala de música, dejarla ser lo que siempre debió ser. Un lugar de alegría, de expresión, no de perfección, sino de humanidad. El coro fue revivido, pero con nuevas reglas, ensayos razonables, descanso apropiado y sobre todo la comprensión de que los niños no tenían que ser perfectos para ser valiosos. Sus voces, con todas sus imperfecciones, eran suficientes, eran hermosas, y nunca más se escuchó esa canción de cuna a medianoche. Julio y los otros finalmente habían terminado su ensayo, habían cantado su última nota, y ahora dormían en paz, arrullados por el silencio gentil que todos los niños merecen. El orfanato. La Providencia en Ciudad de México era pequeño comparado con otros, solo 30 niños. Pero tenía algo especial, una tasa de adopción excepcionalmente alta. Cada mes, al menos 2 o 3 niños encontraban familias. Era el sueño de cualquier orfanato,
el sueño de cualquier niño sin hogar. Pero había un precio que nadie mencionaba, un precio que solo los que trabajaban ahí conocían. Isabel era psicóloga infantil. Acababa de ser contratada para evaluar el bienestar emocional de los niños antes y después de las adopciones. Era un trabajo importante. Las adopciones mal manejadas podían causar traumas duraderos. Isabel tomaba su responsabilidad muy en serio. Durante su primera semana notó algo extraño. Los niños hablaban sobre Mateo, lo mencionaban con frecuencia. Mateo hizo esto, Mateo dijo aquello, Mateo está triste hoy. Pero cuando Isabel preguntó quién era Mateo, los niños se quedaban callados, intercambiaban miradas nerviosas, cambiaban de tema. Isabel revisó los registros. No había ningún niño llamado Mateo en el orfanato. Al menos no actualmente. Preguntó al personal. Nadie quería hablar de él. Hasta que Isabel insistió con la directora, una mujer de 60 años llamada Teresa, que dirigía el orfanato desde hacía 20 años. «Siéntate», dijo Teresa con un suspiro. «Es hora de que sepas la verdad». Teresa le contó una historia que Isabel no quería creer, pero que explicaba demasiadas cosas extrañas. En 1998 había un niño en el orfanato llamado Mateo. Tenía 8 años. Era especial, no porque fuera particularmente talentoso o hermoso, sino porque genuinamente se preocupaba por los demás niños. Era como un hermano mayor para todos. Los consolaba cuando lloraban, compartía su comida, los defendía de los niños mayores más agresivos. Pero Mateo tenía un problema. Nadie lo quería adoptar. Familia tras familia venía al orfanato, miraban a los niños, elegían, pero nunca elegían a Mateo. Era demasiado mayor, demasiado serio, demasiado protector de los otros niños, lo cual asustaba a algunas familias que querían un niño más manejable. Mateo lo aceptaba con gracia, decía que estaba bien, que su trabajo era cuidar de los más pequeños hasta que ellos encontraran familias, que ese era su propósito. Pero Teresa podía ver el dolor en sus ojos, la desesperación creciente, el miedo de nunca pertenecer a nadie. Y entonces sucedió algo terrible. Una pareja llegó al orfanato. Querían adoptar a Emma, una niña de 5 años que había llegado recientemente. Emma era tímida, asustadiza, se escondía detrás de Mateo todo el tiempo. La pareja programó la adopción para la semana siguiente, pero la noche antes de que Emma fuera a irse, Mateo desapareció. Buscaron por todo el orfanato, por el barrio, por toda la ciudad. Nada, como si se hubiera desvanecido en el aire. La policía investigó, pero no encontraron pistas. Mateo había sido clasificado como niño desaparecido. Emma fue adoptada de todos modos, pero algo cambió en ella después de la desaparición de Mateo. Se volvió más retraída, apenas hablaba, y cuando hablaba, mencionaba a Mateo. Decía que él todavía estaba en el orfanato, que la había visitado en sus sueños, que le había dicho que no se preocupara, que él se quedaría para cuidar de los otros. Teresa pausó. Su expresión era de tristeza profunda. Un mes después de la desaparición de Mateo, encontramos su cuerpo. Estaba en el ático. Se había ahorcado con una sábana. Dejó una nota. Decía... La voz de Teresa se quebró. Decía que si no podía ser adoptado, al menos podía quedarse para siempre. Que cuidaría de los niños desde donde estuviera. Que nunca los abandonaría como todos lo habían abandonado a él. Isabel sintió náuseas. ¿Un niño de 8 años suicidándose? Era devastador, incomprensible. ¿Y la habían encontrado un mes después? ¿Nadie había revisado el ático? Teresa bajó la mirada. Estaba cerrado con llave. Nadie iba ahí. No había razón. Cuando finalmente notamos el olor, ya era tarde. Lo siento. Fallamos. Fallé. Isabel quería estar enojada. Quería culpar a alguien.
pero solo sentía una tristeza abrumadora. «¿Y por qué los niños siguen hablando de él?», preguntó. «Porque está aquí», dijo Teresa simplemente. «Nunca se fue». Después de su muerte, cosas extrañas comenzaron a pasar. Niños que tenían pesadillas se despertaban calmados, diciendo que Mateo los había consolado. Niños que estaban enfermos se recuperaban más rápido de lo esperado. Y lo más extraño, las adopciones aumentaron dramáticamente, como si Mateo estuviera ayudando, asegurándose de que cada niño encontrara una familia, haciendo por ellos lo que nadie hizo por él. Isabel no sabía qué pensar. Era demasiado, pero decidió investigar por su cuenta. Comenzó a entrevistar a los niños individualmente. Y todos, absolutamente todos, tenían historias sobre Mateo. Una niña de 6 años, llamada Sofía, le contó que Mateo la visitaba cada noche antes de dormir, que le contaba historias, que le prometía que pronto encontraría una familia que la amaría. Y 3 semanas después, Sofía fue adoptada por una pareja maravillosa. Un niño de 10 años llamado Carlos dijo que Mateo lo había ayudado con su tarea, que aparecía cuando Carlos estaba frustrado y le explicaba las cosas con paciencia. Carlos estaba en proceso de adopción con un maestro jubilado que había quedado impresionado con su dedicación académica. Historia tras historia, todas similares. Mateo ayudando, Mateo cuidando, Mateo cumpliendo su promesa de nunca abandonarlos. Isabel no sabía si creerlo, pero no podía negar los resultados. Las tasas de adopción eran extraordinarias. Los niños estaban emocionalmente más estables que en cualquier otro orfanato que hubiera estudiado. Una noche, Isabel decidió quedarse después de hora. Quería ver por sí misma si Mateo realmente existía. Se sentó en la sala común del segundo piso a las 11 de la noche. Todo estaba oscuro y silencioso. Los niños dormían. El personal se había ido. Esperó. Medianoche. Nada. 12:30. Nada. Isabel estaba a punto de rendirse cuando escuchó pasos, pequeños, ligeros, pasos de niño. Venían del pasillo. Isabel se asomó y lo vio. Un niño de unos 8 años, cabello oscuro, complexión delgada, vestía un pijama azul viejo. Caminaba por el pasillo revisando las habitaciones, se detenía frente a cada puerta, escuchaba y ocasionalmente entraba por unos segundos antes de salir y continuar hacia la siguiente habitación. «Mateo», susurró Isabel. El niño se detuvo, giró lentamente hacia ella. Sus ojos eran tristes pero amables. «Te estaba esperando», dijo con voz suave. «Sabía que eventualmente querrías verme». Isabel no sabía qué decir. «¿Eres real?», logró preguntar. Mateo sonrió con tristeza. «Tan real como puedo ser. Estoy atrapado aquí, entre este mundo y el siguiente, pero no me importa. Tengo un propósito, cuidar de ellos, asegurarme de que todos encuentren lo que yo nunca tuve, una familia». «¿No te sientes solo?», preguntó Isabel con lágrimas en los ojos. «Todo el tiempo», admitió Mateo, «pero es mejor que lo que sentí cuando estaba vivo. Al menos ahora sirvo para algo, al menos ahora tengo un propósito». Isabel se acercó, quiso abrazarlo, consolarlo, pero cuando extendió sus brazos, pasaron a través de él. Era como abrazar aire frío. Mateo no parecía sorprendido. «No puedes ayudarme», dijo. «Nadie puede. Elegí esto. Y aunque duele, no me arrepiento. Cada niño que encuentra una familia hace que valga la pena. Pero tú también mereces descansar», dijo Isabel. «Mereces paz». Mateo negó con la cabeza. «No hasta que el último de ellos tenga un hogar. Ese es mi trato, mi promesa, y siempre cumplo mis promesas». Isabel pasó los siguientes meses intentando encontrar una manera de ayudar a Mateo. Habló con médiums, con sacerdotes, con psicólogos especializados en fenómenos paranormales. Todos decían lo mismo. Mateo estaba atado por su propia voluntad, por su propia promesa.
Solo él podía liberarse, y claramente no quería. Pero Isabel se dio cuenta de algo. Podía hacer algo aunque no pudiera liberar a Mateo. Podía asegurarse de que su historia fuera conocida, de que su sacrificio fuera recordado. Creó un pequeño memorial en el jardín del orfanato, una placa con el nombre de Mateo y un mensaje: Mateo García, 1990-1998, el hermano mayor que todos necesitaban, el guardián eterno de los niños sin hogar, que su amor sea recordado para siempre. La noche después de instalar la placa, Mateo apareció frente a Isabel. Por primera vez, estaba sonriendo genuinamente. «Gracias», dijo. «Nadie me había recordado como alguien importante. Siempre fui el niño que nadie quería. Pero tú me ves como alguien que importó». «Importaste», dijo Isabel. «Importas y siempre importarás». Mateo comenzó a desvanecerse, pero antes de desaparecer completamente, dijo algo más. «Hay una niña nueva. Llegará mañana. Se llama Lucía. Tiene mucho miedo. Por favor, cuídala hasta que yo vuelva». Y desapareció. Isabel se preguntó si finalmente se había ido, si había encontrado paz, pero a la mañana siguiente, cuando Lucía llegó, aterrorizada y llorando, Isabel la escuchó hablar entre sollozos. «Hay un niño amable aquí. Dice que se llama Mateo. Dice que me ayudará a encontrar una familia». Isabel sonrió a través de sus lágrimas. Mateo no se había ido. Probablemente nunca se iría. No hasta que no quedaran niños sin hogar en el mundo. Era una meta imposible, una condena autoimpuesta, pero era su elección, su propósito. Y de alguna manera extraña y triste, era hermoso. Porque Mateo había encontrado lo que todos buscamos, una razón para existir. Incluso si esa existencia era entre dos mundos, incluso si significaba dolor eterno, al menos tenía significado, al menos importaba. Y para un niño que pasó su vida creyendo que no le importaba a nadie, tal vez eso era suficiente. Tal vez eso era su propia forma de familia, una familia de almas pasajeras que él ayudaba a encontrar sus hogares permanentes, una familia que cambiaba constantemente pero que siempre lo necesitaba, siempre lo recordaba. Siempre susurraba su nombre con gratitud antes de dormirse en sus nuevas camas, en sus nuevos hogares, llevando consigo el recuerdo del niño que los cuidó cuando nadie más lo haría. 4 orfanatos, 4 historias de niños que nunca fueron olvidados. Beatriz, atrapada en un espejo por décadas, solo queriendo ser vista hasta que alguien finalmente la reconoció. 18 niños torturados en un sótano durante la dictadura, liberados cuando sus nombres fueron recordados y sus historias contadas. Julio y el coro eterno, atrapados en la búsqueda imposible de perfección, hasta que alguien les enseñó que sus imperfecciones eran lo que los hacía humanos. Y Mateo, el niño que eligió quedarse para siempre, cuidando de otros niños, dándoles lo que él nunca tuvo, la oportunidad de pertenecer a alguien. Los orfanatos son lugares de contradicciones, son refugios pero también recordatorios de abandono. Son lugares de esperanza, pero también de profunda tristeza. Y cuando los niños mueren en ellos, cuando sufren en ellos, cuando son olvidados en ellos, algo de ese dolor se queda impregnado en las paredes, en los espejos, en los sótanos, en las salas de música, en los pasillos donde pequeños fantasmas todavía caminan buscando lo que todos los niños merecen: ser vistos, ser escuchados, ser amados. Estas historias no son solo sobre fantasmas, son sobre lo que les hacemos a los más vulnerables cuando miramos hacia otro lado, cuando permitimos que el abuso suceda en silencio, cuando olvidamos que cada niño, sin importar dónde viva, merece dignidad, merece ser recordado, merece importar. La próxima vez que pases frente a un orfanato, piensa en los niños que están ahí,
los que puedes ver y los que tal vez no, los que ríen en los patios y los que lloran en habitaciones vacías, los vivos y los muertos, todos ellos esperando la misma cosa, alguien que los vea, alguien que se preocupe, alguien que recuerde sus nombres. ¿Sentiste el peso de la soledad de Beatriz? ¿El horror de lo que sufrieron esos 18 niños en el sótano? ¿La tristeza del coro atrapado en su ensayo eterno? ¿La belleza devastadora del sacrificio de Mateo? Si alguna de estas historias te tocó el corazón, si te hizo pensar en los niños olvidados de nuestro mundo, entonces este video cumplió su propósito. Suscríbete a este canal si quieres seguir explorando estas historias que nos recuerdan nuestra humanidad. Historias que duelen, pero que necesitan ser contadas, porque solo recordando podemos evitar que se repitan. Dale like si alguna de estas 4 historias te hizo ver los orfanatos de manera diferente. Comenta cuál te impactó más profundamente. ¿Fue Beatriz buscando ser vista? ¿Los niños del sótano buscando justicia? ¿Julio y el coro buscando liberación? ¿O Mateo y su decisión de quedarse para siempre? Y comparte este video con alguien que necesite recordar que los niños abandonados, vivos o muertos, merecen ser vistos. Nos vemos en el próximo relato. Si todavía tienes el corazón para seguir escuchando historias que duelen, pero que necesitan ser dichas.